Cuando estamos determinados a seguir a Jesús después de una profunda conversión, pensamos que hemos llegado a la verdad. Y en efecto, hemos llegado. Pero cuando empiezan a chocar la fe y el mundo, aparecen las preguntas, cuales son inevitables y muy necesarias, porque de estas preguntas y respuestas depende nuestra salvación. La sed de conocimientos en los misterios de Cristo, yo los llamo el camino hacia la madurez espiritual y religiosa. Un tema muy controversial en el mundo religioso es el de la Santísima Virgen María, nombre que solo le damos los católicos y los ortodoxos, puesto que somos los únicos que creemos en que María es un paquete que encierra con este nombre Virgen, Santa, Madre de Dios, Madre del Verbo, Intercesora, Inmaculada, y podría seguir. La maravilla del catolicismo está en que los fieles podemos descansar en sus dogmas, porque lo dice la Iglesia y ya está. Y esto es válido, pero muchos hemos tenido que enfrentar anticatólicos que solo por ir en contra del catolicismo se vuelven antimarianos, cosa que nos obliga a estudiar a fondo los dogmas para defender nuestra fe. El católico practicante suele ser muy pasivo con los temas de la fe de la Iglesia, porque conocemos la importancia de ser penitentes, es decir, la mayoría de las veces callamos para no ofender a los demás y ofrecemos la humillación a Jesús como penitencia por los mismos que nos humillan, para que el Señor utilice esa vergüenza que pasamos y se apiade de nuestra pena para convertir a más pecadores. Así funciona para nosotros la penitencia. Por eso, y otras cuestiones, por muchos siglos los católicos no salían a defender sus dogmas, pareciendo personas faltas de información en la fe y creyentes ciegos de algo improbable. Con el paso del tiempo, esto llegó a las nuevas generaciones como un creo porque así me lo enseñaron. Y entonces sí se ha venido formando la generación que cree porque sus padres así lo dicen, hasta que crecen, chocan con el mundo y muchos no se preguntan algo, simplemente siguen el rumbo de la vida en sociedad y en cadena de perdición. Otros, que son los menos, se empiezan a hacer preguntas como por ejemplo, ¿por qué rezo a la Virgen María? ¿Por qué le digo madre? ¿Por qué puede una virgen dar a luz? ¿Por qué Dios no mandó a Jesús como hicieron con Hércules? Etcétera. Este pequeño monto de personas que se hacen preguntas, un gran % se pasa al protestantismo pensando que está incurriendo en herejía. Otro % sale a buscar la verdad, fieles a su fe. Mi punto de partida con la Virgen fue la de casi todos. Isaías 7:14. Isaías es un profeta mayor que aparece en el Antiguo Testamento, primera parte de nuestra Sagrada Escritura. Fue considerado el príncipe de los profetas, y no me extraña, puesto que Dios lo usó para profetizar la venida del Salvador, diciendo: Por tanto, el Señor mismo os dará una señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrá por nombre Emmanuel. Este pasaje para mí fue como agua en el desierto, ya que decía que la Virgen concebiría y daría luz a Dios con nosotros, que es lo que significa Emmanuel. Pero como les he dicho, las preguntas sobre la verdad nunca acaban, y no pasó mucho tiempo para que un antimariano me dijera que el profeta nunca dijo que sería virgen, sino que era una joven y por eso María no era virgen. La base de esta duda radica en que el profeta utilizó la palabra en hebreo alma. En el judaísmo actual, la palabra alma significa mujer joven. La que se usa para virgen es betulá. Después tienen la palabra naará para decir doncella. Por tanto, alma, que fue la palabra utilizada por Isaías, queda como en dudas para los que no conocemos el idioma. Pero como Dios no se contradice y es un eterno presente, solo hay que buscar a lo largo de la Biblia y verla
como Dios en el presente. En el Génesis 24:16 encontraremos un detalle que luego nos servirá. Y así dice: la joven era de muy hermoso aspecto, virgen que no conocía varón. En el original escrito en hebreo se usan las dos palabras. La Naará era de aspecto muy hermoso, una Betulá. Y para arrojar luz nos vamos a un erudito nacido en el siglo XI que no solo era sabio, sino también era judío. Este sabio judío experto en lengua hebrea se considera uno de los más fiables comentaristas de la Biblia y el Talmud de estos tiempos. Este erudito nace bajo el nombre de Rabbi Shlomo, su nombre francés Salomón de Troyes, y muy conocido como Rashi. Y sobre Isaías 7:14 escribe el siguiente comentario: algunos interpretan que esta es la señal, que ella es una joven inhábil para dar a luz. Aquí el comentarista cede la posibilidad de que María sea la Virgen de Isaías. Lo curioso de esto es que el mismo Rashi utilizó la palabra Naará para sustituir la palabra Alma, mostrando que estas dos palabras son sinónimos. En los comentarios de Levítico 21:14, donde indica que los sacerdotes solo se podían casar con una Betulá, es decir, con una mujer virgen, es revelador el comentario y dice: pues se enseñó una Betulá. El significado de Betulá es Naará. En la versión de Soncino aparece una nota súper importante también que indica que Naará significa una joven de 12 a 12 años y medio, y según este comentario, cada vez que se hace mención a una Naará, se entiende que esta joven también es Betulá, y cuando se habla de Betulá, se entiende que también es Naará. En otro comentario, Rashi dice que la Alma es una joven inhábil para dar a luz, es decir, que era muy joven para tener relaciones sexuales. En el comentario de Cantar de Cantares, Rashi escribe que Alamot, que es el plural de Alma, significa que las mujeres son Betulot, plural de Betulá, o sea, literalmente vírgenes. Por tanto, si el propio Rashi sustituye la palabra Alma por Naará, eso dice que estas dos son sinónimas, y si Naará y Betulá son lo mismo, no deja dudas de que la Alma de Isaías era virgen que no conocía varón. Si miramos la Septuaginta, la traducción que se hizo de hebreo a griego en Alejandría por el año 200 a.C., es decir, mucho antes de la era cristiana, traducida por 72 rabinos judíos, la cual deja claro la fidelidad de la traducción. Estos traducen a Isaías 7:14 como la Parcenus, es decir, literalmente virgen. Judíos eruditos que no conocían a Jesús no van a cambiar el significado de algo tan importante solo porque sí. Estas no son las únicas pruebas de la virginidad de María, pero con esto queda claro el punto. Alma significa joven y virgen. Si Isaías profetiza que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, la única virgen que conocemos, llena de gracia, que dio luz al Salvador, es la Virgen María. Duela a quien duela, pese a quien le pese. Pasemos a San Mateo 1:20. Mas mientras andaba con este pensamiento, he aquí que un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María, porque su concepción es del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Miremos llenos de tranquilidad una prueba de que la concepción de María venía del Espíritu Santo. Es decir, que Jesús no fue engendrado como nosotros, sino concebido por el Espíritu Santo.
Todo esto sucedió para que se cumpliese la palabra que había dicho el Señor por el profeta: ved aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrán por nombre Emmanuel, que se traduce Dios con nosotros. Ahora vemos en San Mateo, con palabras sencillas para gente como nosotros, que la Virgen de Isaías era María, que sí era virgen, que no conoció varón y que estaba embarazada del Espíritu Santo. También lo afirma San Lucas 1, 26, 38, donde el ángel del Señor se aparece a una virgen prometida en matrimonio. San Lucas 2, 8, 14. El ángel del Señor anunció a los pastores el nacimiento del Salvador, que nació de María Virgen. San Lucas 1, 42, 43. Bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu seno. ¿Y de dónde me viene que la madre de mi Señor venga a mí? Tenemos ya que María era virgen antes de la concepción y durante el parto. La Iglesia Católica, basada en la tradición de más de 2000 años y llevada por el amor a nuestra Santísima Madre, declara el dogma de la perpetua virginidad de María. Pero los anticatólicos no podían quedarse con esa espina, y viendo que ya estaba aprobada la virginidad en ella antes y durante el parto, empezaron a atribuir más hijos, diciendo que luego de dar a luz a Jesús, ella y San José tuvieron más hijos. Son 6 los hijos que se le achacan a la Virgen María: Simón, Judas, José, los 2 Jacobos llamados Santiago y Juan, los cuales sacan de San Marcos 6:3, que dice: ¿no es este el carpintero, hijo de María, el hermano de Santiago, de José, de Judas y de Simón? De este versículo sacan al primer Jacobo, que es Santiago, a José, Judas y Simón, como hermanos del Señor, hijos de María. En Gálatas 1:19 dice así: mas no vi a ninguno otro de los apóstoles fuera de Santiago, el hermano del Señor. De aquí sacan al segundo Jacobo, Santiago. Y en San Juan 19:26, Jesús en la cruz y María con Juan frente a él, entonces Jesús dice, mirando a su madre: mujer, he aquí a tu hijo. Y mirando al discípulo le dice: he aquí a tu madre. De todos los hijos que le cargan a María, este último es el que más gracia da, porque me imagino las caras de María y Juan enterándose al pie de la cruz que eran madre e hijo. Vamos a buscar estos nombres en la Biblia y probar si estos hombres son o no hijos de la Virgen. En San Mateo 27:55, San Mateo describe que mientras Jesús estaba en la cruz, habían allí muchas mujeres que habían seguido a Jesús desde Galilea, y habla principalmente de 3 Marías. Entre ellas se hallaban María Magdalena, María la madre de Santiago y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Ya podemos descartar a Santiago y a José, puesto que son hijos de una María, pero no de la Virgen. También tenemos a la madre de 2 hijos de Zebedeo, que es más de uno, porque así lo dice San Mateo. San Marcos capítulo 3 versículo 13 dice que el Señor sube a la montaña a constituir los 12 apóstoles y que serían sus compañeros definitivos. A continuación se da una lista de los nombres de estos hombres. Veamos San Marcos 3, 16, 19. Designó, pues, a los 12, a Simón, y le puso por nombre Pedro, a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Santiago, a los que puso el nombre de Boanerges, es decir, hijos del trueno, a Andrés, a Felipe, a Bartolomé, a Mateo, a Tomás, a Santiago, hijo de Alfeo, a Tadeo, a Simón el cananeo y a Judas Iscariote, el que lo entregó. Vamos a rastrear estos nombres. Empecemos por Simón Pedro. Este Simón nos dice en San Juan 1:40, Andrés, hermano de Simón Pedro,
era uno de los dos que habían oído la palabra de Juan y que habían seguido a Jesús. Él encontró primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, y lo condujo a Jesús. Este primer Simón conoció a Jesús por su hermano Andrés, pero además en el versículo 44 dice: era Felipe de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Con esto se descarta que Simón Pedro pueda ser hermano de Jesús, puesto que Betsaida es una ciudad diferente a Nazaret. Jesús era de Nazaret y Simón Pedro era de Betsaida. Seguimos con el primer Jacobo, que nos dice aquí que era hijo de Zebedeo. Por tanto, este es uno de los hijos de la mujer que habla San Mateo, que estaba presenciando la crucifixión. Después tenemos a Juan, hermano de Santiago, a los que nombró Boanerges. Estos Boanerges son los que en San Marcos 10:35 dice: acercáronsele Santiago y Juan, los hijos de Zebedeo. Por tanto, Jacobo, hijo de Zebedeo, es Santiago, el hermano de Juan, nombrados Boanerges, hijos de Zebedeo. Y una de las mujeres que siguieron a Jesús a la cruz tampoco son hijos de María. El otro Santiago nos dice que es hijo de Alfeo. En San Juan 19:25 relata que al pie de la cruz estaba la madre de Jesús y también la hermana de su madre, María, la mujer de Cleofás, y María Magdalena. Es importante señalar que en este tiempo las niñas de la familia las nombraban María. Por eso era tan común este nombre entre las mujeres de la Biblia. Aquí dice que María, la madre de Jesús, y María, su hermana, dos Marías en la misma unidad familiar no es algo factible. Y como en este tiempo se llamaban hermanos a todos los del mismo abuelo, hemos de entender que estas dos Marías eran primas, la María de cada núcleo familiar, pero del mismo abuelo. Esto también aplicaría en Santiago el menor en Gálatas 1:19, cuando le dicen hermano del Señor, puesto que siendo del mismo abuelo o hijo de una prima de la Virgen, seguirían llamándose como hermanos. En San Mateo 27:25 nos dice que estaba María, la madre de Santiago y José. En San Lucas 6:14-16, donde también se escribe la lista de los apóstoles escogidos por Jesús, dice: Santiago de Alfeo y a Judas de Santiago, es decir, Santiago el hijo de Alfeo y Judas, hermano de Santiago. Por aquí tenemos que este Santiago es hermano de Judas, por tanto, hijos de Alfeo. Y su madre aparece en San Mateo como madre de Santiago y José. Nos falta María de Cleofás en San Juan, que parece cuadrar perfectamente con la descrita como madre en Santiago y José, pero de Cleofás significa esposa de Cleofás, y en Santiago se ve como hijo de Alfeo. Parece un callejón sin salida, pero nuestra Iglesia Santa cuenta con una tradición que arroja luz a toda oscuridad. El historiador San Eusebio de Cesarea, del siglo IV, tiene información de un cronista anterior que nos describe a Cleofás y nos desvela que Alfeo es su nombre en arameo, la lengua que hablaba Jesús. Por tanto, Santiago, Judas y un José son hijos de Alfeo, Cleofás y María, la mujer de Cleofás, incluso pudiera ser hija de Cleofás, puesto que esta expresión de Cleofás puede ser lo mismo la mujer que la hija de Cleofás, Alfeo. Por último queda Simón, cosa fácil puesto que es Simón el cananeo y nuestro Señor es nazareno, por tanto, otro descartado. El esquema queda de la siguiente manera: Jacobo, es decir, Santiago, y Juan eran hijos de Zebedeo. Jacobo, el otro Santiago, el menor, Judas y José, hijos de Alfeo, Cleofás, y María de Cleofás. Y por último, Simón el cananeo. Ninguno hijo de María, la madre de Jesús. Y sintiéndolo mucho por los antimarianos, tururú, como dicen los españoles,
María, madre de Jesús, fue virgen antes, durante y después del parto. Duela a quien le duela, pese a quien le pese. Para el final he dejado un tema que es muy extenso, pero no se puede dejar a un lado, así que le haremos al menos mención. Los no católicos e incluso los católicos faltos de información creen que la Iglesia ha hecho que los fieles adoremos a María más que al propio Jesús. Hasta cierto punto puedo entenderlos, porque no conocen la base de los dogmas marianos. Pero no por eso tenemos que estar de acuerdo. Cada vez que se ha querido desprender a María de Jesús, aparece una nueva herejía sobre la naturaleza de nuestro Señor. Entonces la Iglesia tiene que recurrir al estudio de la Mariología para dejar zanjado el tema. Esto pasó con el controvertido título mariano La Theotokos. Theotokos significa la que da a luz a Dios. Cada vez que un antimariano se entera del dogma, María, Madre de Dios, se rasca las vestiduras como lo hicieron los fariseos cuando Jesús se proclamó el Yo Soy, porque pretenden entender el misterio de la participación de María en la venida de Cristo. Es decir, si San Lucas dice que una virgen recibió la visita del ángel Gabriel y solo cuando ella dijo sí, fiat, el Espíritu Santo obró en ella y la embarazó, según los antimarianos, nosotros tenemos que entender que María fue un mero cajón donde el Espíritu Santo quiso dejar toda la divinidad. Hay que ver cuán absurdas pueden ser las afirmaciones de la ignorancia. Esto sería como que alguien en su estado pecaminoso pudiera ir directo al cielo, cosa que no tiene sentido, porque en cuanto a la plenitud, no puede haber medias tintas. En el año 431 había una división de ideas sobre la naturaleza de Jesús y se veía reflejada en la forma en que se aceptaba a María. Por una parte, el obispo Cirilo de Alejandría, en Egipto, tenía bajo su cuidado el título de María Madre de Dios, mientras que Nestorio, obispo de Constantinopla, afirmaba que tenía que ser María Madre de Cristo, es decir, Christotokos. Si nos queremos fijar, el centro no es María, sino que es la naturaleza de Jesús. En consecuencia, se convoca el Concilio de Éfeso para dejar claro este dogma mariano. Veamos las dos posturas en la simplicidad para gente sencilla como nosotros. Si María es madre solo de Cristo, el hombre, eso quiere decir que Cristo en la tierra no tuvo su naturaleza divina, fue solo hombre. Entonces estaríamos contradiciendo todos los pasajes bíblicos donde se deja claro que Jesús era Dios encarnado. No aceptar eso es en esta vida y en la otra pura herejía. Además que de aquí pueden salir muchas definiciones erradas, como por ejemplo que al no ser Dios no nos redimió en la cruz, porque un mortal común no podría cargar con los pecados de toda la humanidad, ni engañar al diablo, ni vencer la muerte. Esta es la importancia de declarar a María Madre de Dios. No es que María hizo a Dios, ninguna madre hace a su hijo. Eso es absurdo. Sino que María dio a luz a Dios, Hijo, segunda persona de la Trinidad, Dios hecho hombre, que en la tierra ocupa toda su naturaleza divina, así como toda su naturaleza humana. Y fue la forma que quiso usar para redimirnos, haciéndose hombre para sentir el dolor humano y venciendo a la carne con su naturaleza divina. Y así lo explica nuestro doctor angélico Santo Tomás de Aquino. Cristo mismo resucitó según su propio poder, porque la divinidad del Señor no se separó de su alma ni de su cuerpo, después de que ellos se separaran por la muerte en la cruz. La divinidad del Señor resucitó a su humanidad, porque al ser Dios tenía el poder de hacerlo. Cristo ascendió a los cielos según su humanidad, pero ascendió en virtud de su divinidad. Se necesita ser Dios para poder subir a los cielos por su propio poder, pues ese poder supera a cualquier poder humano. Hermanos, la próxima vez que alguien les tilde de hereje por María y no recuerden lo que aquí hemos hablado, no importa. Sonríe con tranquilidad
levanta la vista y reza un Ave María por esta persona que se pierde la paz de estar seguros en la doctrina. Y guarda esto en tu corazón: la Virgen María, escogida por Dios, forma parte esencial para llegar a Jesús. Mediante ella y por su fiat vino el Salvador, cual llevó 9 meses en su vientre como arca de la nueva alianza. Por ella vino el Hijo a nosotros y por ella vamos nosotros al Hijo. Claramente hay más caminos, pero el más recto, a Jesús, siempre será el escogido por Dios. Mediante la llena de gracia, la Virgen bendita e inmaculada, la Theotokos. Duela a quien le duela.